Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal, Susy Crochet. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida. Espero que se animen a suscribirse. Recuerden que no cuesta nada, es totalmente gratis. Simplemente le tienen que dar clic al botón de suscribirse y de esa manera ya estarían unidos a este canal. El día de hoy les voy a estar enseñando el patrón más fácil de tejer. De verdad es el más facilísimo para todas las personas que son principiantes. A mí me siguen demasiadas personas que están comenzando con esto del crochet y no saben la felicidad que me da leerlos y leerlas, de que mis videos les ha ayudado mucho a comenzar en esto del crochet. Entonces yo por eso quiero seguirles compartiendo para llegar a muchísimas más personas. Si ustedes siempre pueden compartirme con sus amigos, no sé si están pasando por alguna depresión, ustedes recomiéndenle siempre tejer. Y esa es una terapia, es una gran terapia. Entonces si no saben, pues mis videos siento que son muy claros para todas las personas que están comenzando con esto del crochet. Entonces, como siempre, yo voy a estar utilizando esta lana semi gruesa y mi gancho del 3 milímetros. Acá está, se me había desaparecido, 3 milímetros, pero recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan ahí en casita, no importa el color, y lo único más importante son esas ganas de tejer. Entonces, ya sin más nada que decir, nos vamos al paso a paso. Comenzamos haciendo nuestro nudo. Una vez que tengamos nuestro nudo, vamos a ir tejiendo cadenitas, así. No hay un número específico de cadenas o múltiplo en esta ocasión. Entonces nos vamos a ir tejiendo cadenitas hasta tener el largo deseado. Olvidé mencionarles que si ustedes no quieren que les aparezcan estas letritas, simplemente denle clic a su pantalla y de este lado hay un cuadro que dice CC. Ustedes le dan clic ahí y automáticamente se les van a apagar esas letras. Aquí tejí 40 cadenitas. Si ustedes son principiantes, les recomiendo comenzar con el mismo total de cadenas que yo. De esa manera primero practican y ya una vez que ya sepan el patrón, entonces ya se van a tejer el proyecto más grande. Comenzamos, tomamos lazada, nos saltamos esta primera cadena y en la número 2 introducimos, tomamos hebra, sacamos, tenemos aquí en el gancho 3 pestañas, lazada y cerramos esas 3. Esto es un medio punto alto. Lazada, en el siguiente introducimos, sacamos 3 pestañas, lazada y cerramos. Ahí quedó. Lazada, en el siguiente introducimos, sacamos 3 pestañas, lazada y cerramos. Nos vamos a ir tejiendo medios puntos altos hasta llegar al final. Terminamos esta primera vuelta con nuestros medios puntos altos. Para la siguiente vuelta vamos a levantar una cadena y vamos a girar. El primer medio punto alto, tomamos lazada, ya ven que aquí tenemos esta pestaña que está aquí enfrente y luego ya aquí como si hiciera el punto normal, que son con estas dos pestañitas, con estas dos. Bueno, para esta primero vamos a estar tomando esta pestaña trasera, nos saltamos esta y tomamos la de atrás y aquí vamos a estar haciendo nuestro medio punto alto, así. Para el siguiente punto vamos a estar tomando esta pestaña que se forma aquí. Al momento de hacer aquí el punto normal, ya ven que aquí está esta pestañita, bueno, en esa vamos a estar haciendo nuestro medio punto alto. Ahí quedó. Lazada. Para el siguiente punto, aquí está el número 2, para el siguiente que es este de aquí, vamos a tomar la pestaña trasera, aquí está, y hacemos nuestro medio punto alto. Ahí quedó. Lazada, el siguiente, esta pestañita de aquí, así, y nuestro medio punto alto. Es todo lo que vamos a estar haciendo. Les dije que era bien fácil. Lazada, para el siguiente la pestañita de atrás, ahí está, y nuestro medio punto alto. El siguiente la pestañita de enfrente, esta de aquí, y medio punto alto. Vámonos trabajando de esta manera hasta llegar al final. Listo, terminamos esta primera vuelta. Vean qué bonito se va viendo, ven, y de este lado se ve así.
Para la siguiente vuelta vamos a levantar igual una cadena y vamos a girar. Lazada igual, el primer punto se va a tomar la pestaña trasera y hacemos nuestro medio punto alto. Ahí quedó. Lazada, el siguiente punto se va a tomar esta pestañita que nos quedó aquí, ahí, y hacemos nuestro medio punto alto. Siguiente, vamos a tomar la pestaña trasera. Esta no es la trasera ya es aquí, ¿verdad? Tomando el punto normal, vean. Esa es la pestaña trasera. Entonces ahí medio punto alto. Lazada, el siguiente, esta pestañita que nos queda aquí. El siguiente, pestaña trasera que está aquí. Y nos vamos a ir trabajando de esta manera hasta llegar al final. Nuevamente llegamos al final y siempre hay que verificar que terminemos con los mismos medios puntos altos que tejimos al comienzo. Como en esta vuelta yo tejí 39, entonces aquí en esta siempre debemos de terminar con 39 para no ir disminuyendo. Vean, así se va viendo, ven, y de este lado queda así. Y esta vuelta porque es solamente una vuelta de repetición, se va a ir repitiendo, siempre levantando una cadena al comienzo y haciendo nuestro medio punto alto en la pestaña trasera y luego el siguiente en esta hebrita y el siguiente en la pestaña trasera. Aquí está, tomamos la pestaña trasera y hacemos nuestro medio punto alto. Entonces así nos vamos a ir trabajando hasta tener más vueltas, hasta que ya se hayan aprendido la puntada. Entonces voy a avanzarle y luego regreso para mostrarles el resultado final. Y vean, amigos y amigas, aquí ya tenemos la muestra terminada. Vean qué precioso punto, como unas mini burbujitas, y de este lado queda igual de hermoso. Ven, cualquier prenda, cualquier proyecto que ustedes hagan con esta puntada va a quedar muy hermoso, y aparte sirve mucho para prendas de invierno, ya sea para adulto o para bebé, porque es una puntada muy cerrada. ¿Ven? Es demasiado cerrada. Y espero de todo corazón que ustedes puedan lograr hacer un proyecto con esta puntada, y si es así me la dejan saber en comentarios. Y me encantaría que me dejen saber qué idea se les vino a la mente para tejer con ella. Entonces muchas gracias por haber estado aquí conmigo en un video más. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga y nos vemos pronto con un video nuevo. Bye.